Asignación familiar. Buenos días, Hans Kense, el abogado, les saluda. Como parte de nuestro ciclo de temas de derecho laboral, el día de hoy vamos a conversar sobre asignación familiar. Todo trabajador que se encuentre sujeto al régimen laboral de la actividad privada, cuyas remuneraciones no se regulen por negociación colectiva, tienen derecho a percibir el equivalente al 10% de la remuneración mínima vital, vigente en la oportunidad en que corresponda percibir el beneficio por concepto de asignación familiar. ¿Qué es la asignación familiar? Los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación familiar. ¿Quiénes tienen derecho a percibir asignación familiar? Tienen derecho a percibir esta asignación los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años. En el caso que el hijo al cumplir la mayoría de edad se encuentre estudiando estudios superiores o universitarios, este beneficio se extenderá hasta que termine dichos estudios, hasta un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad. Esto significa que si usted, señora, usted, señor, trabaja en el régimen privado y tiene 3 hijos, su empleador le tiene que dar una bonificación por cada uno de esos hijos. Ojo, no una bonificación por los 3, una bonificación por cada uno de sus hijos. Y si gano 950 soles mensuales, ¿cuál sería mi asignación familiar? 95 soles mensuales por cada hijo que yo tenga. ¿Qué requisitos se deben cumplir para recibir la asignación familiar? Son requisitos para tener derecho a percibir la asignación familiar: tener vínculo laboral vigente y mantener a su cargo uno o más hijos menores de 18 años. El trabajador está obligado a acreditar la existencia del hijo o hijos que tuviere a fin de recibir este beneficio. ¿Y qué sucede si padre y madre trabajan en la misma empresa? Para el caso que la madre y padre sean trabajadores de una misma empresa, tendrán derecho a este beneficio ambos trabajadores. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el trabajador labora en más de una empresa? ¿Quién debe pagar la asignación familiar? Si el trabajador labora para más de un empleador, tendrá derecho a percibir la asignación familiar por cada empleador. ¿Y a cuánto asciende la asignación familiar cuando no se ha laborado el mes completo? No hay una norma específica que regule cuál es el monto de la asignación familiar que corresponde otorgar en el caso que los trabajadores, por diversas razones, no tengan un mes completo de servicios. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha optado por exigir el pago íntegro del 10% de la remuneración mínima vital, sin importar el número de días trabajados. Hay empleadores abusivos, por ejemplo, que le dicen a algunos trabajadores: este mes has trabajado solamente 26 días, así que no te corresponde asignación familiar. Eso es ilegal, es falso. No importa cuántos días trabajó, tiene derecho a la asignación familiar. ¿Cuál es el documento idóneo para acreditar la existencia de los hijos?
Para efectos de poder percibir el pago de la asignación familiar, es necesario que el trabajador presente las partidas de nacimiento de sus hijos, pues constituye el único medio idóneo para acreditar la existencia de los mismos, no pudiendo aceptarse la sola afirmación verbal o escrita del trabajador para que se conceda el beneficio otorgado por la ley. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo quiero reclamar la asignación familiar al cese del vínculo laboral? El requisito dispuesto en el artículo 5 del reglamento aprobado por Decreto Supremo número 03590-TL es tener el vínculo laboral vigente a efectos de tener el derecho a percibir la asignación familiar. No implica que al cese el trabajador no pueda reclamar el derecho originado durante la misma, constituyendo más bien el límite para su percepción. ¿Esto qué significa? Que si a usted no le dieron su asignación familiar durante los 4 o 5 años que trabajó en una empresa, al momento en que ellos le despiden, usted puede exigir que le paguen la asignación familiar que correspondía por sus 3 hijos durante los 4 años. O sea, usted las puede reclamar mientras trabaja, que se la paguen, y si no se la dieron, cuando lo cesan, lo botan o lo despiden, puede reclamar la asignación familiar. Usted no tiene por qué regalar su asignación